tal? Bienvenidos al capítulo 8 ya de nuestra serie Conciencia, Valores y Actitud de Servicio, impartida por el doctor Ignacio Ovalle Fernández. Espero se queden con nosotros durante esta hora de conocimiento. Me acompaña como siempre mi compañera Isela Pacheco. Hola Eduardo, qué gusto saludarte y bueno, los invitamos a que se queden porque en este capítulo el doctor Ovalle cita a pensadores y científicos que marcan el rumbo de esta interesante charla. Por ejemplo, Edwin Schrödinger, quien habla de que no existe caída de barrera alguna entre el objeto y el sujeto. Así que bueno Eduardo, ese es un programa interesante. Claro, Isela, y sin olvidar entre el fenómeno observado y el observador, ya que este no existe toda vez que ambos son una unidad y están ahí. Así también cita a James Jeans, quien afirma que el universo parece más un gran pensamiento que una gran maquinaria. Tienes mucha razón, Eduardo. En esta charla nos lleva de la mano a entender dilemas como el de la polaridad entre lo material y lo conceptual y su complementación, así como el interior, lo exterior y su integración, además de la ciencia para entender el ser y la ética para el deber ser, ambas complementarias e integradas. Veamos pues, sin más preámbulos, este octavo capítulo del curso taller impartido por el doctor Ignacio Ovalle. Recuerde usted que está en la señal de Radio Televisión de Veracruz, la radio y la televisión de los veracruzanos. Comenzamos. Heisenberg, el creador o el enunciador de ese principio de indeterminación que en un momento, me gusta presentarlos viejos y jóvenes, pues porque luego se queda uno con esta idea y dice, no, pues ese viejito ¿qué me va a decir? No, también tuvieron enamorados y todo igual que nosotros. ¿Qué dice Heisenberg? Dice, es inútil tratar de representarse el átomo así como un sistema planetario de núcleos y órbitas. Esos son metáforas que requiere la imaginación humana. Dice, puesto que del átomo solo se conocen sus frecuencias y las intensidades, cada átomo se convierte entonces pura y simplemente en una tabla de números, no más. También me desapareció la materia. Ahora, los átomos son una tabla de números porque resulta que todas las representaciones que hago de ellos son meramente metafóricas. Pero tú te puedes dar cuenta que siempre que nos referimos a las cosas lo hacemos metafóricamente. Nunca tocas la esencia de las cosas. Nunca sabremos lo que... De eso hablaré en el segmento que empezamos en la próxima ocasión. Nunca podemos saber lo que son las cosas en sí porque siempre las juzgamos a partir de su apariencia y nos manejamos con símbolos y metáforas. Hubo un filólogo llamado Korzybski que enunció una frase que se ha hecho famosa también. Dice, el mapa no es el territorio. Si yo proyecto aquí una imagen de nuestro país, de México, y digo, ¿qué es esto? Y alguien dice, México, le podrías decir, no, es el mapa de México. México es más complejo, es muchísimas más cosas. O te lo digo de otra manera, el menú no es la comida, es la representación de la comida. Siempre que describimos las cosas del universo, de la materia y de todo, ocurre lo mismo. Hablamos por etiquetas, a las cosas le ponemos etiquetas y luego a esas etiquetas otras etiquetas que hablan de etiquetas. La descripción del universo no es el universo en sí, por esto estos hombres se encuentran con esas sorpresas. Arthur Eddington es el que te describí que en el eclipse de 1919 confirmó la atracción que sufre la luz. ¿Qué dice Eddington? Dice, todo ese entorno de espacio, tiempo, materia, luz, y cosas concretas que se nos aparecen tan vívidamente reales, cuando se las examina profundamente, con todos los adelantos de la ciencia física, en el fondo se reducen a símbolos. La substancia se vuelve sombra. Y luego se pregunta, ¿y qué significa la existencia? Pregunta humana. ¿Y qué significa la existencia? Fíjate lo que dice este físico. No podemos responder esta pregunta verdaderamente mirando tan solo a la parcela de la experiencia que nos llega
a través de ciertos órganos sensoriales muy limitados, diciéndonos que todo es átomos y caos, un universo de globos inflamados que vagan camino de una inminente oscuridad. No, más bien la respuesta habla de valores, más allá de lo tangible y de la ciencia. Habla de la conciencia del hombre libre y con finalidad, candidato al sentimiento de plenitud que proporciona fidelidad a la verdad, la rectitud y la belleza. Es decir, estas personas que están trabajando con la materia elemental, con lo duro, con lo inerte, se preguntan igual que tú y que yo, ¿y el ser humano qué? ¿Qué hacemos aquí con conciencia? Y Max Planck, el que inició todo el problema, la catástrofe de la física cuántica, Nobel 1918, ¿qué dice? Planck dice: existe un punto único en el mundo inconmensurable donde la ciencia y todos sus métodos de investigación resultan inaplicables y seguirán resultándolo en lo sucesivo. Ese punto es el yo individual. Es un punto pequeño en todo el reino universal del ser, pero es en sí mismo todo un mundo. Sobre ese reino, ningún poder exterior puede jamás tener influjo alguno. Somos libres para construirnos a nuestro gusto un trasfondo prodigioso en el misterioso reino del ser interior. La libertad del yo, aquí y ahora. Y oye lo que va a decir este físico extraordinario. La libertad del yo aquí y ahora y su independencia de la cadena causal. ¿Cómo es posible que un físico de este tamaño me diga que algo en este universo escapa a la cadena causal? Ya lo explicaré más adelante, qué es lo que quiere decir, pero en este momento adelantemos. Lo que está diciendo es que hay causalidades más complejas, no nada más el rebotar de átomos, el chocar de átomos y el movimiento de las células, sino que hay una complejidad más compleja. Pero termino. La libertad del yo aquí y ahora y su independencia de la cadena causal es una realidad que constata la conciencia del ser humano. Y agrega: la ciencia nos acompaña hasta el umbral del yo, aquí, y ahí nos deja abandonados a nosotros mismos. Ahí nos deja el cuidado de otras manos. Ahí la inteligencia debe ceder el puesto al carácter y el conocimiento científico, a la fe en los valores superiores de la conciencia humana. ¿Qué es lo que está ocurriendo con este sabio extraordinario? Que está teniendo una visión integral del universo. Es decir, viniendo de las ciencias, no se conforma diciendo que este segmento es lo único que existe, sino que las ciencias nos han llevado al umbral del yo. Y aquí pregunto, cómo se está mostrando esto, si estas dos cosas forman parte de este mismo universo, vale preguntarse, ¿cuál es la flecha o la aguja que teje estas dos realidades como parte del mismo mundo? ¿O estos dos segmentos como parte de la misma realidad? Lo vamos a ver un poco más adelante. En este momento, lo que cabe decir es que Max Planck, al expresarse así, está intentando dar la explicación, o no dar la explicación, sino aproximarse a la visión integral entre ser y deber ser. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace pasando del simple eso, de las cosas externas, de la mera ciencia experimental, a preguntarse por la otra mitad del mundo.
Es decir, a preguntarse qué diablos es esa interioridad de interioridades, la interioridad de interioridades por excelencia, que es la noción del yo. Y al hacerse esa pregunta, este hombre pasa de ser un erudito a un sabio. ¿Por qué? Porque reconoce los límites de la ciencia. Porque la ciencia te puede contestar muchas cosas, pero no te puede contestar la totalidad. En primer lugar, porque la ciencia para trabajar, como lo mostré cuando puse el ejemplo de que me llevaban un análisis de sangre y yo tenía que rendir un informe hematológico, dije que tengo que aislar el objeto de conocimiento. Y cuando aíslas los objetos de conocimiento, cuando vas separando, surgen cosas magníficas. Especialidades. Si falla un aparato eléctrico, llamamos al experto en cuestiones electrónicas. Si se descompone mi carro, llamo al mecánico. Si se me descompone el corazón, voy al cardiólogo, y si me fallan los ojos, voy al oculista. En buena hora que hay especialidades, pero las especialidades te parten la realidad, y entonces también puedes caer en la locura fragmentaria. Y tú sabes que la vida es también un todo integral, porque tú te tienes que desenvolver así en la existencia. Y a ti te habrá ocurrido algunas veces en tu trabajo, cuando hay un problema muy complejo, de repente la gente se rasca la cabeza y dice, oye, ¿qué se me hace que hay que crear un grupo interdisciplinario, no? Pues por supuesto, porque cada quien desde su segmento no alcanza a ver la totalidad. Para que recuerdes esto, te voy a regalar o a dar una frase que oí hace mucho tiempo y que para mí constituye la mejor definición de especialista, con sus limitaciones y ventajas. Especialista es aquel que sabe cada vez más sobre cada vez menos, hasta que sabe casi todo sobre casi nada. Cuando tú descubres eso, te das cuenta de que necesitas algo más que te explique la interrelación con el universo, esta idea en la que he insistido de no separación, esto de la aguja que teje todas estas realidades en lo que en este momento estoy insistiendo. Porque no puedes separar las cosas. Vaya, mira, imagínate que a un ser prodigioso le encargaran hacer el dibujo de todo el mundo, la cartografía del universo. Pues el dibujo que haga estará incompleto si no se dibuja a sí mismo, si no está incluido el yo. Tú no puedes guardar el universo en un cajón porque el cajón forma parte del universo. No puedes describir la totalidad del universo, esa que estoy incluyendo en ese círculo, si solamente te quedas con las exterioridades, por grandiosas que éstas sean. Y vaya que lo son. Yo quiero aquí, vaya que lo son, recordar lo siguiente. En sánscrito hay una raíz que es esta, mater, que significa creación. Como sabes que es una lengua indolatina, después en latín se le agregó una letra y salió madre, que están emparentadas las palabras. Y después le hemos agregado un sufijo, materia. ¿Y qué nos surge? La madre materia, la bendita materia, la sagrada materia. ¿Qué te digo? La santa materia. La materia es milagrosa. ¿Cómo puede nadie darse el lujo de despreciar la materia o su cuerpo? Quiero imaginar que tú digas, y te acompaño, te lo vuelvo a decir, que tú digas, yo soy un ser espiritual y no me identifico con esta cochina materia tan llena de horrendos apetitos. Y bueno, pero tu espíritu, eso que tú sientes que eres un ser espiritual, no podría manifestarse, ni sentir, ni percibir, si no tuvieras materia. Esta materia, este cuerpo, si aceptas la existencia de eso, que estoy denominando espíritu, entiendas lo que entiendas,
Yo aquí en los temas metafísicos siempre me detengo en la rayita, porque aquí no te vengo a hablar de mis creencias o descreencias, sino de cosas que todos podemos compartir. A lo otro lo respeto, pero suponiendo que tú te consideres principalmente un ser espiritual, pues este es tu instrumento de comunicación. ¿Cómo podría manifestarse aquí en la tierra, en el tiempo y en el espacio tu espíritu, si no fuera a través de tu materia? Suponiendo que sean cosas separadas, que más bien creo que son un binomio indisoluble. No podrías. A ver, ¿cómo podrías percibir la tibieza del cuerpo del ser amado, la dulzura de una caricia, la sonrisa luminosa de una criatura, de tu hijo, si no fuera por la materia con la que te lo expresa y la materia con la que lo percibes? Es tu instrumento de comunicación. Nos merece respeto, el mayor respeto, por supuesto. Cuando no se obra así, se cometen gravísimos errores. Hubo un místico también de principios de la era cristiana, un señor llamado Orígenes, que justamente por eso decía, no, yo sentía el apetito sexual, y decía, es que ese apetito sexual me aleja de Dios. Y entonces, ¿qué hizo? Se castró a sí mismo, se hizo castrar a sí mismo. Y por esa razón no pudo, no solo ser papa, sino ya no pudo ejercer el sacerdocio. Porque para ejercer el sacerdocio en la religión de él hay que tener testículos. Si no, no se puede ejercer el sacerdocio. Perdonen, quizá cometo una falta aquí, pero es tan delicada la espiritualidad de muchas mujeres que pienso que eso algún día se revisará. No lo sé porque son criterios muy respetables, pero te digo lo que yo pienso. Pero por esa razón no pudo ejercer el sacerdocio. Y yo te pregunto a ti, ¿cómo puedes alcanzar una expresión más elevada? Alguien que tenga pareja, respetándola y amándola, o castrándose. ¿Cómo se puede manifestar mejor la elevación del ser humano? Con la conducta, no luchando infructuosamente contra la materia. Sin embargo, a pesar de, y esa es la razón por la que nos hemos asomado a ella. Sin embargo, así como te estoy haciendo lo que se podría llamar el elogio de la materia, también te digo, sí, bendita y todo, la materia es prodigiosa, pero no es lo único que hay. Es decir, no te lo entrega todo. ¿Por qué? Porque te puede la ciencia contestar muchas cosas, pero no te puede contestar la pregunta más importante de la vida, que es, ¿cuál es el significado, el sentido o el propósito de mi existencia? ¿Por qué? Porque no es una pregunta científica. Esa pregunta corresponde al reino de la interioridad. Y por esa razón, en el próximo segmento nos vamos a asomar ya no a la expansión de la conciencia, como dije antes, ahora lo hemos hecho en todo lo que está ahí afuera. ¿Qué vamos a ver en el próximo segmento? Vamos a ver cómo crece la conciencia, no en el entendimiento de lo que está afuera y me habita, me sirve de sustento, sino la noción de mi autoidentidad del yo, es decir, la expansión de la conciencia al interior de nosotros mismos. Por lo que hace a la parte expositiva de esta sesión, es todo lo que tenía que decirte. Por tu atención te doy las gracias y pasamos a las preguntas. Gracias. Y como habíamos quedado, si ustedes tienen dudas,
cuestionamientos, planteamientos, como digo, reproches o lo que sea, pues es el momento de plantearlos, de tal manera que les escucho, pues. Bueno, luego no me vayan a decir, me hubiera gustado que fuera más participativo y cosas así. Pienso que en el próximo segmento, y es deseable que lo hagan, que se animen, porque surgen cosas. A veces la pregunta o la duda que tú tienes o lo que no entendiste o lo que entendiste de una manera, otra persona lo vio desde otra perspectiva y intercambiar ayuda. A ver, dime, por acá, un micrófono, sí. Bueno, muy bonita, enriquecedora y muy integral la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí yo, bueno, tengo una cuestión que me gustaría consultarle. Cuando se habló de la teoría cuántica sobre el entrelazamiento, ¿qué tiene que ver con el amor? Bueno, mira, haría tu servidor una extrapolación absurda, extralógica, como se dice, si te dijera que como las partículas permanecen, las atómicas permanecen entrelazadas, pese a la distancia, también te podría decir que quizá los sentimientos humanos, el amor universal, también nos entrelaza. Y es un lenguaje poético, rapsódico, asequible. Puede afirmarse, puede decirse como una intuición. Es donde digo que desde el punto de vista subconsciente, estos lenguajes nos siembran dudas e intuiciones que yo considero que son valiosas. Pero decirlo como un dato, digamos, físico, comprobable o científico, sería muy aventurado. ¿Qué sí es lo cierto? Eso sí es cierto, por supuesto. Que estamos bastante más involucrados en todo. Hay quien te diría que el amor es el sustento del universo. Pero si yo te digo esto así, suelto, te lo puede decir también cualquier mago o barbón esotérico por allí con batas de para que tenga sustento. Yo opto en mi lenguaje por ser muy prudente, pero en la intimidad de mi corazón, lo que sí me parece importante de tu pregunta y trasladar es que, por supuesto, ese sentimiento también lo que nos plantea es que lo que constituye una locura fragmentaria es la idea de separación. El amor no es comprensible si no se entiende como extensivo, es decir, incluyendo a los demás. Y precisamente en el próximo bloque de nuestra exposición, lo que vamos a plantear es algo de eso, y es que la propia noción de autoidentidad está relacionada con aquello que amamos, y que depende la madurez del ser humano hasta dónde llegas a ser incluyente. Y allí planteo que una conciencia que amerite llamarse verdaderamente madura tiene que aspirar, aunque no lo logre, cuando menos aspirar a dar un abrazo universal. Y eso tiene cierta afinidad con la intención de tu pregunta, estimo yo. Eso es lo que te puedo decir. ¿Alguien más? Sí. Bueno, hay muchas preguntas. Bueno, una plática de ese tipo suscita cientos de preguntas, entonces sí, no acabaría hoy. Así que seleccioné solamente 3. Primero, hay un problema al estudiar cualquier cosa, al leer algún texto, cuando me dicen que subrayo lo más importante. Bueno, es una analogía lo que voy a hacer. Me dices, bueno, subrayo lo importante, pero ¿cómo sé qué es lo importante? O sea, me ponen en un dilema cuando me dicen subrayo lo importante en base a qué criterios. De la misma manera, al hablar de sentido, me gustaría saber qué es el sentido. Cuando se refiere a buscar el sentido de la vida, ¿a qué se refiere con la palabra sentido? Por un lado.
Por otro lado, ¿qué opina de la noción existencialista del sentimiento trágico de la vida? Bueno, sí, puede que en este momento haya reflexionado, encontré sentido para mi vida, pero saliendo de aquí me puede atropellar un carro y me muero. ¿De qué me sirvió el sentido de la vida? Bueno, no es mi idea, bueno, es una idea existencialista. La vida es trágica porque nos vamos a morir. Haga lo que haga, se va a acabar. Tenga lo que tenga, se va a acabar. Deje de hacer o no deje de hacer, se va a acabar. Hace tiempo nos visitó un filósofo brasileño. Nos ponía un par de plumas sostenidas por las manos. Me decía, mira, la pluma del lado derecho es la vida de un productor de Hollywood. La pluma del lado izquierdo es la vida de un tarahumara. Bueno, en este momento suelto las plumas. La caída de la pluma es el lapso que ha vivido esa persona y el suelo es la muerte. Bien, haga lo que haga. En el lapso de la caída del productor de Hollywood hay mujeres, hay dinero, hay fama, puede que haya un sentido. En el lapso de la vida del tarahumara hay miseria, hay pobreza, hay hambres. Puede que tenga otro sentido de la vida, pero tarde o temprano se va a acabar. Van al mismo lugar, al suelo o a la muerte. Bueno, ¿de qué sirve encontrar un sentido para la vida si tarde o temprano se acaba, ¿no? Y en cualquier momento, puede ser ahora mismo. Por otra parte, bueno, ya la última para no prolongarme demasiado, bueno, ha definido bien todos los conceptos utilizados hasta ahora, excepto el concepto de tiempo. ¿Qué entenderemos por tiempo? Hay un argumento de la modernidad que dice que el tiempo no es o no se puede medir. ¿Por qué? Cuando medimos, lo que hacemos es comparar cosas de la misma naturaleza. Si quiero medir, por ejemplo, lo largo del escenario, bueno, comparo una longitud, la longitud del escenario, con 1 metro, que es una longitud. Cuando quiero medir capacidades, bueno, comparo 1 centímetro cúbico, 1 decímetro cúbico, 1 litro, para medir algo de la misma magnitud. Pero cuando quiero medir el tiempo, si medir es comparar magnitudes, ¿con qué comparo el tiempo? Un reloj es un proceso. En todo caso, mediríamos el proceso de la vuelta, la rotación de la Tierra. Es un proceso. Comparamos este proceso con el proceso de las manecillas del reloj. No hay algo llamado tiempo. Bueno, ¿o qué es el tiempo entonces? Serían los 3 puntos. Muy bien. Bueno, mira, lo primero, así como tú dices que cuando te dicen subraya lo importante, ¿qué es lo importante? Es lo que sea importante para ti. Lo importante, universal u objetivo, ¿quién sabe qué será? Es lo importante para ti. Cuando tú estás leyendo no puedes pensar en qué será lo importante para todo mundo. Es para ti. Lo mismo es con el sentido de la vida. En un momento anterior dije lo siguiente: esto del sentido, el significado o el propósito de la vida no es una pregunta otra vez objetiva. Como quien dice, no es algo que puedas ir a preguntarle a alguien, a un sabio, que le digas, oiga, ¿me podría decir cuál es el sentido o el propósito de mi vida? Esa no es una pregunta que puedas irle a hacer a nadie, es una pregunta que se te hace a ti, que es exactamente igual para subrayar. Y tú puedes decidir, la vida no tiene sentido. Por lo tanto, como se va a acabar, pues le voy a robar al que se descuide y voy a matar al que se deje. Porque como de todas maneras él y yo nos vamos a morir. Entonces yo no quiero decir que ese hecho que no tú, una persona pudiera proponerse, no pueda ocurrir. Ocurre todos los días. Pero aquí la pregunta, que a veces puede extraviarse en el camino, porque como te podrás dar cuenta, son muchos temas y muchos nos faltan, se nos puede olvidar que lo que tu servidor está intentando lograr no es decir lo que tú debes hacer, ni nadie, ni el tarahumara, ni el hombre rico, o el empresario hipotético. Lo único que estoy intentando despejar y aproximarnos es si con los datos que tenemos de este mundo nuestro donde vivimos, podemos encontrar algunos datos objetivos que nos permitan dar una respuesta también objetiva a las nociones éticas o morales. O si debo dejar el tema de la ética, moral o valores en el territorio de la opinión personal o de la antropología comparada si se trata de pueblos.
Y es la búsqueda de si hay bases objetivas. Por eso la insistencia, que a veces no se nota, pero ya verás cuál es la intención, de cuando meto en un círculo lo que dice exterioridad e interioridad, la pregunta es, ¿cómo es posible que esas dos cosas existan en este mundo? ¿Qué es lo que los une? ¿Qué es lo que permite que las dos cosas puedan coexistir aquí y para nosotros tengan sentido? Entonces ese es el sentido que yo quiero expresar, el que tú quieras escoger, y se acabó. Es decir, saber si hay bases para el juicio moral, para reconocer la dimensión moral del ser humano. Por supuesto, alguien puede decir, pues no me importa que eso sea verdad, yo voy a hacer lo que me dé mi gana. Por supuesto, eso puede ocurrir. Eso ocurre todos los días, pero aquí la pregunta es, ¿alguien entre el asesino y el santo tiene razón o da igual? Esa es la pregunta. Y respecto al último punto, lo que tú planteas es perfecta la pregunta para describir el gravísimo problema de la relatividad. Has enunciado, creo que mejor que yo, porque has tocado específicamente el tema del tiempo, que el tiempo universal no existe. Porque como siempre tienes que comparar a algo, ese algo está en un contexto y también con base en qué puedes establecer la base de comparación. ¿Qué es lo que nos está diciendo el lenguaje de la relatividad? Que ninguna cosa tiene una existencia absoluta o definitiva, sino todos los datos de la naturaleza tendrán que ser necesariamente, mientras tengas que medirlos, referenciales y por lo tanto relativos. Por eso se llama relatividad. Relatividad porque ninguna cosa es en sí misma de una manera definitiva, sino siempre en relación a algo. Entonces, así como has dicho, ¿qué es el tiempo? Pues estos personajes te dicen, lo que te dicen es, ¿quién sabe? Lo único que te deciré es que se mide de maneras diferentes según donde estés, según la velocidad, según el espacio. ¿Qué es el peso? ¿Qué es el tamaño? ¿Qué es el color? ¿Qué es el sonido? Todas estas cosas que mencioné, no solo el tiempo. Nada tiene una existencia que puedas considerar rígida o definitiva. Este es un mundo fluido, cambiante y relativo. Pero en medio de las relatividades también están los valores. Vamos a continuar con nuestra exposición. El día de ayer, cuando nos asomamos a algunos de los atisbos, de las evidencias que nos muestra algunos de los lenguajes científicos contemporáneos, decía yo que en ocasiones hay un efecto secundario que tiene que ver más con el subconsciente, el trabajo que hace allá dentro ese tipo de noticias, que lo que uno alcanza a asimilar conscientemente. Y una de esas características o de esas enseñanzas radica en que cuando se asoma uno a las evidencias de la ciencia y de la naturaleza, eso por sí solo tiene un efecto, que dijéramos, redentor. Es una buena enseñanza. ¿Por qué? Porque las leyes de la naturaleza son la verdad, son muy imparciales. Cuando las contrasta uno con las caprichosas leyes y reglas que nos imponemos los seres humanos. Te lo digo con una frase sencilla: el sol sale para todos. La muerte, esa sí es democrática, no hace excepciones. Todo ese tipo de datos, lo menos que hace es llevarlo a uno a pensar que en ocasiones sí somos verdaderamente caprichosos. Ahora, todo lo que vimos en el segmento anterior tiene que ver, siguiendo esta imagen, con nuestra percepción del mundo que está allá afuera. Es la naturaleza
y la ciencia. Pero yo había dicho que la conciencia tiene que crecer, cuando menos, en dos direcciones, para estar completa. El mundo que está allá afuera y segundo, la noción del yo. En el segmento anterior nos ocupamos de esto, en segmentos anteriores, en conceptos anteriores. A partir de este momento vamos a hacer abstracción de esto y nos vamos a ocupar de cómo crece la conciencia en la parte de autoidentidad, o sea, el nosotros. ¿Por qué? Porque ambas cosas, tanto lo externo como lo interno, forman parte de este mundo. Y por eso tengo que insistir en una pregunta que vuelvo a mostrar, que es cuál es el verdadero lugar que el ser humano ocupa en el universo o en el cosmos. Y cuando uno intenta contestar esta pregunta, que es de lo que nos hemos ocupado también un poco con anterioridad, lo que realmente se tiene que hacer no es reducir el ser humano a poca cosa, sino más bien para poder contestar adecuadamente esa importante pregunta, lo que tenemos que hacer es ensanchar o engrandecer la noción de lo que entendemos por cosmos, es decir, tener una noción más amplia de lo que es el universo o el cosmos. Para eso vuelvo a mostrar esta lámina, porque en gran medida se piensa que el cosmos es exclusivamente la exterioridad, como lo había dicho antes. Vaya, si yo te digo a ti, a ver, o a cualquier persona, tú le dices, a ver, cierra los ojos, piensa en el cosmos, imagínate el cosmos. ¿Qué es lo que nos pasa a la gran mayoría de nosotros? Es natural, pues piensas en un montón de estrellitas, en la noche, en las galaxias, pero el cosmos no es eso, esa es una parte del cosmos, es decir, es la parte externa. Para que el cosmos o universo como totalidad de lo que existe esté completo, hace falta esta otra parte, es decir, ¿quién lo está viendo? La interioridad. ¿Por qué? Porque si hablas de la totalidad de lo existente, las interioridades también existen. Si no, te queda un mundo mutilado. Fíjate, si no, por ejemplo, una cámara fotográfica, por poner un ejemplo sencillo, mira, una cámara fotográfica funciona de una manera muy semejante a cómo funciona el ojo humano. Hay un orificio delantero pequeño por donde entra la luz y proyecta en el fondo, donde está la película o la recepción, una imagen invertida, justamente porque es muy pequeño el orificio. Y ahí se saca la imagen. Perfecto, el ojo humano es igual. Nada más que hay una enorme diferencia entre una cámara fotográfica y tú. ¿Cuál es? Que la cámara fotográfica no ve, registra, pero no ve, registra el dato. Tú puedes tener una grabadora, inclusive una grabadora con un micrófono de esos modernos teledirigidos, que puede captar un sonido que el oído humano normal, el tuyo, no puede captar. Maravilloso. Nada más que la grabadora no oye, y tú sí oyes. Es decir, la experiencia interior, la interioridad existe. Hoy, por ejemplo, se estila mandar chistes a través de internet con las computadoras. Y cuando le mandas el chiste a algún amigo o amigo, todavía hay quienes agregan al final, ja, 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 ja. Perfecto. Y te lo reproduce la computadora. Pero la computadora no tiene sentido del humor. Y tú sí tienes. De tal manera que, vuelvo a utilizar la frase, para saber cuál es el sitio que el ser humano ocupa en el cosmos,
No basta con que nos manejemos con las exterioridades, por importantes que sean, y tan importantes son, o cuando menos tu servidor las considera tan cruciales, que por eso dedico un buen número de horas a enfatizar el valor que tiene asomarnos a los lenguajes científicos para no entregarnos a la superstición, al prejuicio y la secuela negativa que esto comporta con el dogmatismo, la segregación, la persecución, la crueldad. Pero ese no es todo el universo. El universo tiene más. Vaya, si esto fuera todo lo que existe, entonces podríamos decir, ¿sabes qué? Mata, roba, ultraja, viola, atropella, burla. La sola materia no se opone. Al contrario, está enteramente a tu servicio. Pero tú sabes que las cosas no son así. Por eso, una de las versiones reduccionistas, que no merece llamarse ciencia, sino cientifismo, pretende reducir toda la realidad del mundo, incluyendo las interioridades, a esto, exclusivamente. Y todo lo demás es como una exudación de este elemento material básico. Pero cuando se asume así el reduccionismo, prácticamente desapareces todo. Por ejemplo, te pueden decir, mira, así como en el hígado se segrega bilis, que se conduce a la vesícula, así como nuestro cuerpo genera orina o heces, el cerebro suda pensamientos. Y con la idea de que proviene de una base material, pareciera como si no existiera. Pero por ese procedimiento de decir que únicamente las cosas se explican por dónde se originan, desapareces todo lo que existe en el mundo. ¿Por qué? Porque podrías decir igualito que la vida no existe, porque las células están compuestas por átomos. Entonces toda la realidad es el átomo. Pero los átomos tampoco existen, porque se sustentan en partículas subatómicas. No, tú sabes que todo eso existe, pero como lo vamos a ver más adelante con detalle, el universo es creador, va produciendo fenómenos nuevos, por supuesto. Y uno de esos fenómenos nuevos, en este momento lo que me interesa decir, es la noción de la libertad. Por eso, este señor Max Planck ha dicho que la ciencia nos conduce hasta un momento donde nos deja en un momento dado solos con nosotros mismos, que dice, es un pequeño punto en el reino universal del ser, pero es en sí mismo todo un mundo. Ahí hay sabiduría. No obstante que es un hombre que estudia los secretos de la materia, reconoce que hay otras complejidades que merecen ser advertidas en este mundo. Ahora, al haber hecho eso, al pasar de las simples exterioridades a reconocer las interioridades, nos tenemos que ocupar de la interioridad de interioridades por excelencia, que es esta noción, la del yo, la de autoidentidad. Entonces, en este momento, ese es el tema que vamos a empezar a abordar. ¿Qué o quién soy yo? Nada más que al intentar despejar esa incógnita, nos ocurre una cuestión que se presenta prácticamente en todas las circunstancias, inclusive para saber qué es lo externo, porque hasta cuando intentamos definir no esta abstracción de la interioridad, sino las cosas físicas externas, ya vimos que no es tan fácil. Ayer un compañero nos hacía
la inteligente e intencionada pregunta, ¿qué es el tiempo? Y así como el tiempo, ¿qué son las cosas? Cualquier cosa es muy difícil contestar lo que es en sí misma. Porque saber lo que las cosas son en sí mismas es prácticamente imposible. Porque los seres humanos definimos lo que... Nuestro tema es el yo, pero en este momento estoy intentando describir que definir lo que es el yo se enfrenta a la misma dificultad que hay para definir cualquier otra cosa, inclusive es más complejo. Porque cuando queremos definir lo que es algo, lo hacemos normalmente por sus apariencias. Pero desde que somos o fuimos criaturas pequeñas, aprendimos, nos lo decían nuestros padres, que las apariencias engañan. Todos lo oímos alguna vez. Y sin embargo, así es como normalmente definimos las cosas. De los sentidos por los que captamos la apariencia de las cosas, el más desarrollado de los sentidos humanos es el sentido de la vista, porque es el que incorpora más células nerviosas, nos permite tener una percepción inmediata, es más que el oído, más que el olfato. Pero bueno, del espectro electromagnético, ¿cuál es la parte del espectro electromagnético que capta nuestro sentido de la vista? Un pequeñísimo segmento, una rayita de la realidad. De hecho, esta escala podría ser del tamaño de un edificio, pero bueno, se presenta a algo que sea perceptible. Nosotros vemos apenas dónde está este nivel de vibración, eso es todo. Pero el ser humano no percibe la luz infrarroja, no percibimos la luz ultravioleta. Nadie ha visto nunca los rayos X, nadie. Y tú sabes que existen. Los rayos gamma, que tienen una vibración mucho más aguda entre el valle y la cresta de las ondas, los rayos gamma no los ha visto nadie. Y los rayos cósmicos, menos. Y después, quién sabe qué habrá. Y hacia abajo, en realidad son ondas de radar y de radio. De tal manera que nosotros definimos las cosas a partir de una capacidad limitadísima. Si tú conoces a alguien por allí que tenga esa deficiencia visual, que se llama daltonismo, en que no se perciben todos los colores, hay personas que no los perciben, tú lo sabes, y entonces llegan frente a un semáforo, si manejan, y no ven si se puso la luz verde, ven que se prendió la luz de abajo, pero no ven el verde y algunos otros colores. Tú podrías decir, híjole, pues pobrecito, no ve el mundo como es. ¿Tú crees que tú ves el mundo como es? Es otra vez lo que señalábamos la vez pasada, no vemos el mundo como es, sino más bien como somos. Si te puse el ejemplo de los seres humanos, pero si nos atenemos a la manera en que perciben el mundo otras criaturas, pues nos llevamos sorpresas. Por ejemplo, las serpientes tienen por aquí, como la de cascabel, no todas, las serpientes tienen unos lunares que se llaman termográficos, que les permiten percibir y transformar en imagen visual a criaturas en la más absoluta oscuridad, porque perciben la luz infrarroja. Entonces, una serpiente como esta puede cazar a un ratón que, mira, lo pobrecito, hace un segundo no se había enterado de que se lo iban a despachar. Él no puede ver a la serpiente sí lo puede ver a él. Los vampiros, como lo sabemos también, han sido la inspiración o lo más semejante para el radar fabricado por el ser humano. ¿Por qué? Porque los murciélagos, murciélago quiere decir ratón ciego, tienen una vista muy débil. Pero como sabemos todos, tienen un oído extraordinario. Y entonces emiten un ruido, captan el eco
y localizan a la presa. Esta pobre rana, tú ves su actitud, está enamorada, todavía ni se entera de que en medio segundo, ¿no? Que en centésimas de segundo habrá pasado al otro mundo. Los perros, un perro, por ejemplo, ellos no ven a colores, pero ¿qué olfato tienen? Ven como verde, azul, todo. No lo ven como nosotros. Pero, por ejemplo, un ser humano tiene más o menos 5 millones de neuronas olfativas para el olfato. Un perro, digamos, de buen olfato, tiene 220 millones de neuronas. Muchísimas más, 220 frente a 5. ¿Qué olerán tú? Y quiere decir que esos olores no existen, existen como una experiencia interior. Los tiburones ven el aura eléctrica de los seres vivos. No me refiero al aura esotérica, esta que en ocasiones se menciona, sino todos desprendemos una aura eléctrica. Los tiburones la ven. Las abejas, aquí tengo una abejita, las abejas tienen células nerviosas para percibir el azul y el verde, pero no el rojo. En lo que hace a luz, no a pigmento, en luz los 3 colores básicos son el azul, el verde y el rojo. Los seres humanos tenemos células nerviosas para percibir eso y el blanco y el negro, con unas células que se llaman unas bastones para percibir el blanco y el negro, básicamente. Y otras que se llaman conos por su forma, que son las que nos permiten percibir esos 3 colores, y con esa combinación sacamos una gama gigantesca. Bien, las abejas tienen conos para el azul y para el verde, pero no tienen para el rojo. En cambio, sí tienen conos para percibir el ultravioleta. ¿Qué quiere decir? Que cuando ven las flores y el campo, lo ven, pero no como tú, sino con otra combinación que es absolutamente diferente. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién está viendo el mundo como verdaderamente es? ¿Las abejas o tú? Las aves, la mayor parte de las aves, las palomas, por ejemplo, esas, igual que nosotros, tienen conos para percibir el verde, el azul y el rojo, pero además tienen para percibir el ultravioleta. O sea que para ellas somos medio daltónicos. ¿Por qué? Porque si pudieran hablar dirían, pobrecitos, se pierden toda una gama. De tal manera que ¿quién está viendo el mundo como es? Eso es lo que me parece importante. Los delfines tienen por aquí, ahí se alcanza a ver, unos pequeños orificios con los que emiten un ultrasonido. Ese ultrasonido les permite a los delfines ver el interior del cuerpo. Ven tus huesos. ¿Qué tienen? ¿Vista de rayos X? No, te sacan una ecografía. Como las señoras cuando van a ver al doctor para ver si es niño o niña y le sacan una ecografía. Pues los delfines sacan ecografías, ven el interior. Por eso son grandes cazadores, van con su trompita cerca de la arena y si hay seres que están abajo de la arena los ven. Para los delfines no somos como daltónicos, de plano somos como ciegos, pues, para ellos. De tal manera, yo te pongo estos ejemplos, ¿por qué? Por lo siguiente, para plantear la pregunta, ¿quién de todas estas criaturas sensibles está viendo el mundo como verdaderamente es? ¿Quién tiene la razón? Las serpientes, las abejas, nosotros, los delfines, todos. Cada quien está viendo el mundo como es, para sí mismo, porque somos creadores. Todas esas maneras de percibir son correctas. Lo que ocurre es que ninguna de ellas expresa o traslada la totalidad de la realidad.
es decir, lo que las cosas son en sí mismas. ¿Por qué? Porque todos los seres sensibles somos filtros. La realidad está allá afuera. Para que entre en mí, todos nosotros somos filtros y somos filtros múltiples, porque cuando menos somos filtros racionales, filtros emocionales y filtros perceptuales. He empezado por la percepción, pero están los tres. Filtramos según nuestros sentidos, filtramos según nuestro entendimiento y filtramos según nuestras emociones. Todo eso está allí. Pero lo que entra, lo que percibimos, termina por ser verdadero en nuestro contexto, no en otros. Es decir, nuestra versión del mundo es correcta en nuestra realidad. Por lo tanto, para los seres humanos existe la realidad ética o moral, que no existe en otras criaturas. Es perverso el pajarillo porque caza gusanos. ¿Es un desgraciado el gato porque caza ratones o cosas semejantes? Pues no, están en su nivel de realidad. Pero para nosotros la realidad ética sí existe, y por supuesto que súper existe, porque si nosotros tomáramos la descripción de esa realidad externa como lo único que hay, entonces se podría describir un homicidio diciendo que un conjunto de células